3. Bien, vamos a continuar con el tema de las leyes de los gases ideales. Habíamos visto que el objetivo era desarrollar una ecuación o un modelo matemático para los gases ideales, de tal forma que me pueda describir cuantitativamente la relación que guarda presión, volumen, temperatura. Decíamos de que para ello había iniciado esta metodología Boyle tomando uno de los parámetros como constante y analizando los otros dos, ¿no? Boyle toma el parámetro temperatura, proceso isotérmico, Charles toma el parámetro presión, proceso isobárico, y Gay-Lussac toma el parámetro volumen como constante, proceso isocórico. Es como si estuviéramos aquí en el pistón. Este pistón lo cerramos herméticamente porque es un proceso isocórico y le aplicamos una fuente de calor. Entonces vamos a estar entre dos parámetros, ante el parámetro temperatura versus el parámetro presión. ¿Qué fue lo que experimentó Gay-Lussac? Lógicamente esto viene en equipo junto con Charles. Charles y Gay-Lussac trabajaron en equipo. ¿Qué fue lo que experimentó Gay-Lussac? Al aplicar una fuente de calor y aumentar la temperatura, la presión aumentaba automáticamente. Y llegó a la conclusión de que la relación temperatura versus presión en un proceso isocórico es directamente proporcional. Y como ya tenía todo el avance desarrollado por Charles, que era un excelente matemático, aparte de ser un excelente físico, lógicamente hizo la analogía con la ecuación de la línea recta. Recordemos que la ecuación de la línea recta es y igual a b más mx, donde b es el corte con las ordenadas, el corte con el eje de las y. M es la pendiente es el tangente del ángulo que forman, en este caso, un infinitesimal de y un infinitesimal de x. Por lo tanto, la pendiente es la derivada de y respecto a x. Entonces, B es el corte con las ordenadas. ¿Qué hace Gay-Lussac? Esto lo lleva al experimento que está desarrollando y al eje Y las reemplaza por el parámetro presión y al eje X por el parámetro temperatura en grados Celsius. Entonces aplica la misma analogía de la línea recta y comienza a experimentar la relación presión-temperatura para todos los gases partiendo de la temperatura de 0 grados centígrados. Entonces, para todos los gases parte de una temperatura 0 grados centígrados y lo llama P sub 0, que es el corte con las ordenadas. Entonces, él dice P igual a P sub 0 más la pendiente. La pendiente es la derivada de la presión respecto a la temperatura, proceso isocórico, por la variable de temperatura. Aquí factoriza la presión sub 0 y le queda 1 más 1 sobre P sub 0 por la derivada de P respecto a T por la variable de temperatura. Luego llega a la conclusión que 1 sobre P sub 0 viene a ser como el incremento de presión, ¿ya? Que sufre, diríamos, el incremento de presión que sufre, en este caso el sistema, cuando aumenta la temperatura. Y este 1 sobre P sub 0 por su derivada es lo mismo que 1 sobre B sub 0 por su derivada, y eso es igual a 1 sobre T sub 0, que es igual a alfa sub 0, ¿no? Alfa sub 0, recordemos, es el coeficiente de expansión térmica de los gases ideales. Por lo tanto, sustituyendo ese valor, tendría P igual a P sub 0, entre paréntesis 1 más alfa sub 0 por T Celsius. Pero como alfa sub 0 toma el valor de 1 sobre T sub 0, se sustituye acá, estamos ante una suma algebraica, sacamos el denominador común y vamos a ver que tenemos P sub 0 por paréntesis T sub 0 más T. Pero T sub 0 más T viene a ser la temperatura absoluta. Entonces tendríamos P sub 0 igual, aquí tendríamos P igual a P sub 0 por T sobre T sub 0. Entonces lo que vamos a hacer, nuevamente hacer operaciones algebraicas, y decimos P sobre T es igual a P sub 0 sobre T sub 0. Por lo tanto, el coeficiente o el cociente P sobre T es un resultado que es constante. P sobre T igual a P sub 0 sobre T sub 0 igual a una constante.
este es el resultado al cual llega Gay-Lussac. Pero hasta ahora tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que simplemente han hecho una relación de dos parámetros. Y el tercer parámetro ha quedado como constante. Siempre han estudiado la relación de dos parámetros. Y el objetivo es llegar a un modelo matemático que nos permita estudiar la relación de las tres variables al mismo tiempo, es decir, la relación presión, temperatura y volumen. Entonces, el objetivo es que nosotros tengamos un estado inicial P1, B1, T1 y lleguemos a un estado final P2, B2, T2. Se dice que no siempre la línea recta, ¿no?, es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? No siempre. Eso sucede en la física y en la química. En la matemática, no, ¿no? En la matemática sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero aquí vamos a hacer una desviación. De este estado inicial, P1, B1, T1, nos vamos a ir bajo un proceso isotérmico a un estado intermedio. Entonces, como es un estado isotérmico, la temperatura permanece constante, la presión varía y el volumen varía. Pero como el volumen no es todavía el volumen final, lo tomamos como volumen intermedio. De este estado intermedio nos vamos isobáricamente hacia nuestro estado final. Por lo tanto, la presión se mantiene constante y las variables volumen y temperatura varían. Analicemos. En este primer proceso isotérmico, sabemos que la presión 1 por volumen 1 es presión 2 por volumen 2. Todos los subíndices 1 en la termodinámica o en la físico-química denotan estado inicial y todos los subíndices 2 denotan el estado final. Por lo tanto, tendríamos presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Pero apliquémoslo a este proceso isotérmico de acá. Presión inicial, P1, volumen inicial, B1, ¿no? Luego, estado final, presión final, P2, volumen final, BI, ¿no? De ahí despejamos BI y vamos a tener P1 sobre P2 por B1. Vámonos al siguiente proceso, que es el proceso isobárico, que iría desde el estado intermedio hasta el estado final. Según aquí aplicamos la ley de Charles, porque es un proceso isobárico. Por lo tanto, tenemos volumen inicial sobre temperatura inicial, igual a volumen final sobre temperatura final. El volumen inicial, en este caso, estamos partiendo de BI. Entonces tendríamos volumen inicial BI, temperatura inicial T1. Volumen final B2, temperatura final T2. De ahí despejamos BI. Entonces, y vamos a llamar a esta ecuación B. ¿Qué estamos notando? Que la ecuación A es igual a la ecuación B. Entonces, hacemos esa igualdad. La ecuación A igual a la ecuación B. Por lo tanto, tendríamos P1 por B1 sobre P2 igual a T1 por B2 sobre T2. Tratamos de colocar todos los 1, los iniciales, los que tengan parámetros iniciales a un lado y los parámetros finales a otro lado. Por lo tanto, nos va a quedar P1 por B1 sobre T1 igual a P2 por B2 sobre T2. Y vamos a hacer las siguientes sustituciones. A P1 lo vamos a llamar presión normal. La presión normal es 1.013 bar, o podemos también decirlo en atmósfera, es igual a una atmósfera. T1 es la temperatura normal, que son 273.15 Kelvin. B1 es el volumen normal que ocupa un mol, ¿ya? Entonces tendríamos 22.418 litros por cada mol. Entonces aquí nos estamos circunscribiendo al volumen que ocupa un mol en estado normal. Y vamos a llamar a P2 simplemente P, a B2 simplemente B y a T2 simplemente T. Por lo tanto, vamos a tener P por B sobre T va a ser igual a la presión normal, 1.013 bar, por el volumen normal, volumen de 22.418 litros por cada mol, sobre su temperatura normal o estándar, 273.15. Y esto nos da un valor de 0.08314. Entonces vemos que P por B sobre T tiene un valor constante, porque P por B sobre T igual a P sub 0 por B sub 0 sobre T sub 0, un valor constante. A esa constante de 0.08314 le vamos a llamar la constante universal de los gases, ¿no? Que lógicamente se puede expresar en litros bar, se puede expresar en litros atmósfera, se puede expresar en joule mol Kelvin o también se puede expresar en otras unidades como ser caloría mol Kelvin. Nosotros llegamos a la conclusión de que P por B va a ser igual a R por T, pero aquí estamos hablando del volumen de un solo mol, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos los modelos matemáticos,
Todos los modelos matemáticos siempre se desarrollan para un solo mol. ¿Cómo hago para ir de un solo mol a n moles? Entonces, el volumen lo divido entre n. Entonces, como está en el denominador, pasa al otro lado, acá al numerador. Por lo tanto, para n moles tendríamos P por B nRT. Esta es la ecuación de estado de los gases ideales. Es el modelo matemático que nos permite describir de una manera cuantitativa la relación que guardan los gases ideales bajo los parámetros presión, volumen y temperatura. Es decir, nos permite describir todas las variaciones de un gas ideal de una manera cuantitativa.